Shalom familia, bienvenidos a este tiempo de estudio de las escrituras, de reflexión, de compartir eh, algo de la palabra de Dios, de la Biblia, de la escritura. En este día quería compartirles sobre el nombre del Mesías. ¿Cuál es el nombre del Mesías según la Biblia? ¿No? A ver, muchos han... está el nombre Jesús, ¿no? Está Yeshua, Yehoshua, Yahshua, Yahshua, Yahushua. Y así han surgido un montón de nombres, ¿no? Porque han encontrado em, en arqueología, en lugares, en inscripciones. Tenemos el nombre que llegó al español como Jesús, ¿no? Que arranca en Jesús en griego y pasa al latín y después del latín al español. Y después cuando surge por el año 1500, creo, la letra J, cambian de la I a la J. Entonces en vez de decir Jesús pasó a decir, o Jesús pasó a decir Jesús. Y así lo hemos conocido. Y también está el dilema de muchos que hoy día dicen de que si decís el nombre Jesús es pagano, ¿no? Que si le hablas por el nombre, si orás en el nombre de Jesús o hablas de Jesús, es como pagano, es malo, no es el nombre, y ahí discuten. Pero tenemos que tener claro algunas cosas y ser coherentes, sabiendo los problemas en el pasado de los idiomas, la transliteración, los cambios de un idioma a otro. Hoy mismo, hoy sucede. Yo me llamo Osvaldo y es con B corta y se escribe con B corta en español. Pero tengo muchos hermanos de, de Estados Unidos y de México que de repente me escriben y me lo ponen con la doble B, ¿no? En vez de con una B, con la B corta, con la V, me ponen mi nombre con Oswaldo, parecería que dijera. Y seguro que si lo va a leer una persona capaz que de otro país que lee la W, capaz que dice Oswaldo y no Osvaldo, como sería comúnmente aquí en Latinoamérica, digamos. Y así pasa como cuando nosotros pronunciamos el nombre Washington. Parece que hacemos, es con W, pero hacemos como una G, Washington, ¿no? Y seguro en otros países lo pronunciarán diferente. Entonces, según lo que estaban escuchando los romanos de ese Yeshua, Yahshua, Yehoshua, ¿cómo? Yesous, salió el escrito ahí en griego Yesous, la transliteración, ¿no? Palabra a palabra y quedó así, letra a letra, y eso es lo que tenemos, y eso es lo que hay en los escritos de los apóstoles, en el testamento de los apóstoles, en el llamado Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos, la palabra Jesús, ¿no? Entonces, sacando el tema de que haya un montón por ahí de escrituras paralelas a la Biblia que hablen del nombre, hay videos ahí donde se han encontrado en sinagogas antiguas el nombre, las letras escrito, el nombre Yeshua y otros.
eh, pero siempre sin vocales, ¿no? Porque la escritura hebrea, que es las letras arameas, que el hebreo las tomó para hacer, para tomarlas como letras propias y formar el alfabeto hebreo, el Aleph Bet. Y luego en el siglo séptimo, sexto, séptimo, octavo, por, para que no se perdiera la pronunciación o el sentido correcto del idioma hebreo, los masoretas, ahí que estaban en las cuevas del Qumran, ahí en las afueras de Jerusalén, hacia el Mar Muerto, eh, empezaron a puntuar, ¿no? Bueno, creo que también masoretas quiere decir puntuadores. Empezaron a ponerle puntitos y señales, rayitas ahí a las consonantes, a las letras que son consonantes hebreas, y agregaron las vocales para que llegara a nuestros días cómo es la pronunciación, para que no se perdiera el idioma hebreo. Y nosotros también tenemos los escritos de los apóstoles, ¿no? Donde nos hablan de muchos textos de la Torá. Y en griego sí tenemos vocales, o sea, entonces hay muchos textos que se pueden leer en griego y si haces el correlativo al hebreo, podés tener la pronunciación de muchas palabras en hebreo, la pronunciación correcta también. Y también está la traducción de la Septuaginta, la traducción de los 70, ahí unos 250 años antes del Mesías, de que se tradujo en Alejandría, en Egipto, en Alejandría, desde el hebreo al griego. Entonces esa traducción nos hace una correlación mucho entre el idioma hebreo y el griego, las palabras que se usan, que son hebreas, que se usan en griego y cómo las podemos ver en el Nuevo Testamento para tener una mejor idea. Y ahí, por ejemplo, también traspasar el pensamiento hebreo al griego del Nuevo Testamento, porque muchas veces pasa que el Nuevo Testamento se entiende de forma griega, de forma filosófica, de forma de otra manera y no con el pensamiento original de los que escribieron el Nuevo Testamento en griego. Los escritos de los apóstoles escribieron en griego, ¿no? Hay muchos que dicen que hay algunas evidencias de que algunos escritos podrán haber sido primariamente en hebreo o arameo y después se tradujeron al griego, pero bueno, hoy día lo único que tenemos es el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles, el testamento de los apóstoles, lo tenemos en griego, no hay nada en hebreo, está en griego. Entonces, usando el griego del Nuevo Testamento, usando la Septuaginta, usando la concordancia Strong, ¿cómo podemos ver en la Biblia? No en jeroglíficos, no en escrituras paralelas, no, porque hay gente que dice, no, allá en Asiria o en Etiopía o en no sé dónde se encontró una frase de la Biblia que está el nombre de Jesús que es Yahushua. O que no, porque en la traducción al árabe es Yahshua. Y entonces, sacando todas esas cosas que se puedan haber encontrado, que son muy buenas y pueden servir de referencia, yo quiero ir a la escritura. ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que se usó en la escritura? ¿No? ¿Qué pusieron ahí? Entonces, tenemos, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, el nombre que aparece en Strong en el Antiguo Testamento como Yehoshua y Yeshua, ¿no? Yehoshua y Yeshua
puntualizado por los masoretas, eh, que eran levitas, ¿no? Conocían las escrituras, tenían una tradición de escuchar cómo se hablaba, se pronunciaban las escrituras de los antiguos, el testamento de los antiguos, ¿no? De los profetas, de Moisés, la Torá, los profetas y los escritos, ¿no? Los salmos. Entonces, ellos no pusieron la pronunciación, le dieron las vocales a la pronunciación, ¿no? Y en aquel tiempo no estaban para andar cambiando, andar inventando, era la Torá de Dios, eran los profetas de Dios, eran los escritos de Dios, eran... Entonces ellos yo creo que fueron lo más honestos posibles y escribieron, y tenemos después en los escritos del Qumran, por ejemplo, tenemos un montón de escritos, un montón de material, y después también hay Biblias que sean comparativas de diferentes textos con este aparato crítico y todo. Entonces, podemos decir que hoy tenemos un antiguo, el testamento de los antiguos, lo que se llama el Antiguo Testamento, que para mí me gusta más llamarlo como el testamento de los antiguos, lo que nos dejaron los antiguos, que Dios les dijo que escribieran, inspirados por el Ruaj de la santidad, por el espíritu de la santidad. Entonces, nos dejaron escritos donde podemos encontrar, por ejemplo, en cuando Moisés le llama a Oseas, que se llamaba el hijo de Nun, el siervo de Moisés, que nosotros comúnmente lo conocemos como Josué, él se llamaba Oseas, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, cámbiale el nombre a Yehoshua. Por ejemplo, en la Torá dice Yehoshua, hijo de Nun. También tenemos en el libro de Josué, en su propio libro, el capítulo 1:1, dice Yehoshua, hijo de Nun. Yehoshua, la puntuación que aparece ahí para leer la palabra no es Yahshua, no es Yahoshua con A, es Yehoshua. Yehoshua. La palabra en el idioma hebreo, el Ya se pone al final. Vemos varios profetas que tienen la terminación es Ya o Yahu. Pero al principio de los nombres y de las palabras nunca va Yahu o Ya, sino Yeho o Ye. ¿Ah? Entonces, ahí en Josué 1:1 está la palabra Yehoshua, hijo de Nun. Y si lo comparamos en Nehemías 8:17, Nehemías 8:17 dice Yeshua, hijo de Nun, hablando de Josué, del siervo de Moisés. Entonces ahí vemos que Yahoshua y Yeshua es la misma palabra, el mismo nombre. Es como sería yo decir Jonathan y le digo John, cariñosamente, abreviándolo. Yehoshua sería el largo, el nombre en sí, y Yeshua la abreviación cariñosa. Eso está registrado en el testamento de los antiguos, en la Torá de Moisés y en los profetas. Y se nombra varias veces estos nombres. Podemos encontrar, por ejemplo,
la palabra Yehoshua en el Strong hebreo 3091 y Yeshua, no Yahshua, Yeshua en el 3442 del Strong hebreo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se ha también sumado el tema en muchos lugares de que Yehoshua y Yeshua no es el mismo nombre. Entonces le ponen Yehoshua a Josué y Yeshua a Jesús. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Si vamos al estudio profundo de la escritura, el nombre Yehoshua y Yeshua es el mismo nombre. Josué y Jesús es el mismo nombre en la antigüedad en hebreo. Lo que pasa es que quisieron hacer una distinción. Pero si vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, podemos encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 4, verso 8, que dice, Josué no les dio el descanso al pueblo y Jesús vino a darles el descanso. Y ahí aparece en griego, cuando está la palabra Josué, aparece Yesous. La misma palabra para Josué y para Jesús aparece en el griego, en el Testamento de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Hebreos 4:8 habla de Josué y aparece Jesús. Y si vamos a otros textos donde aparece Jesús, es la misma palabra en griego. Y si vamos a la Septuaginta, la traducción del el Testamento de los Antiguos, al griego, tenemos la misma palabra. En los textos donde aparece Josué, tenemos el mismo nombre, Yesous, en griego. O sea, es el mismo nombre, ¿no? Para corroborar todo esto, les quiero dar les quiero tirar un dato, una recomendación. Pueden bajarse en su celular o ver en la computadora el canal, en el sitio web, la página Logos K Logos. Así, Logos, una K de kilo y Logos. Logosklogos.com. Ahí le va a salir una página donde van a tener diccionario Strong de griego y de hebreo y toda la Biblia, todo el Testamento de los antiguos, el Antiguo Testamento en hebreo y el Testamento de los Apóstoles, el Nuevo Testamento en griego, donde pueden hacer las comparaciones y buscar las palabras, ¿no? Buscar el significado. Y ahí cuando vemos Yesous, sale en griego, sale dice en la definición, viene de que es el griego, el Strong griego 2424, dice, esta palabra Yesous es igual a Yehoshua de el Testamento de los Antiguos, que te da la referencia al hebreo del 3091, del Strong 3091. Entonces, esto sin ánimo de criticar o de estar en contra de aquellos hermanos que utilizan el nombre Yahshua o Yahoshua o Yeshua. Por ejemplo, yo me he acostumbrado a decir Yehoshua, ¿no? También quiero sacar un poco de encima esa mentalidad que se ha creado religiosa de criticar o de decir que Jesús está mal. Hermanos, yo conocí a los 11 años, 10, 11 años, empecé a ir a una iglesia evangélica bautista aquí en Uruguay, la primera iglesia evangélica bautista del Uruguay.
y conocí a Jesús. Conocí sus historias, sus cosas, lo que él hizo, conocí qué pasó con Daniel, con Noé, con Abraham, con Moisés, en la escuelita dominical. Y a los 14 años tuve un encuentro personal con él. En un campamento, el Señor tocó mi corazón y me dijo, hay que nacer de adentro hacia afuera. Tú no te podés hacer cristiano, tú no podés tomar y portarte lindo, bien y parecer un cristiano, tú tenés que nacer. Y en ese momento, en ese campamento, yo entiendo que fue mi nacimiento. Y fue en el nombre de Jesús que yo le conocí y Él transformó mi vida. En ese tiempo quise bautizarme, empecé a estudiar más de la escritura, el Padre empezó a sanarme interiormente, eh, cambió mi vida, cambió mi vida. Empecé a estar en el grupo de los jóvenes, después a los 17, 18 años empecé a empezar a participar en las actividades, empezar en el liderazgo, en el grupo que estaba ahí de líderes, y a los 20 y poco de años ya estaba entre el liderazgo de los jóvenes, ¿no? Eh, y fue en el nombre de Jesús, yo en el nombre de Jesús vi milagros, en el nombre de Jesús vi sanidades, en el nombre de Jesús vi gente transformada y cambiada. Entonces que hoy vengan a decirme que ese nombre es pagano, es idólatra, que no podés decir Jesús, que wow, que no sé qué, que no sé cuánto, no me cabe, no me entra, porque yo en el nombre de Jesús empezó a cambiar mi vida. Hoy, en estos últimos 5 o 6 años que he empezado a conocer más a fondo de este nuevo despertar, de ir a la escritura, de ir al idioma hebreo, de empezar a estudiar el fondo del asunto, no lo religioso, después de unos 20 años, a partir del 2000 hasta el 2020, un movimiento raro dentro de las congregaciones evangélicas, mezclado con adivinación, mezclado con una profecía de no sé dónde viene, con un mercantilismo dentro de las iglesias. Y ahora surgen aquellos también que quieren degradar lo anterior, ¿no? Todo lo hebreo es wow y lo que teníamos antes no sirve nada. No, no, yo fui restaurado, fui rescatado, el Señor transformó mi vida en el nombre de Jesús. Hoy le digo Yehoshua porque he entendido por la misma escritura que es su nombre. Lo que pasa que hoy podemos tener una traducción o ver el idioma hebreo y sabemos que cuando vamos a hablar de un nombre propio no hay que traducirlo. Entonces agarramos el hebreo, el español, ponemos las letras que ya se saben, ya hay un pase de gramática, de acuerdos internacionales de cómo se leen las palabras y las letras y las vocales y todo. Entonces podemos directamente pasar del hebreo al español y tenemos el nombre Yehoshua, que si lo queremos hacer una abreviación cariñosa es Yeshua, que quiere decir Hashem es mi salvador. Dios es mi salvador, ¿no? Entonces, también con esto hay hermanos que utilizan la palabra Yahshua o Yahoshua. Y también no hay problema. Para mí, tengo hermanos que la utilizan y no tengo problema. Yo les digo, miren, esto es lo correcto en hebreo, gramaticalmente, como traducción, por los materiales que tenemos del el Strong, ¿no? La concordancia Strong de las palabras, el significado.
También a veces hay muchas palabras en la concordancia Strong que se quedan cortas, porque en el hebreo tienen un significado mucho más profundo, ¿no? Y también hoy día hay maestros que van al arameo, y en el arameo se formó mucha doctrina cuando se leía en los tiempos del primer siglo, en los tiempos de nuestro Mesías, cuando se hablaba en el arameo, se hablaba de conceptos doctrinales que se habían formado, ¿no? Entonces, eso también con el tiempo, venido el segundo, tercer, cuarto siglo, donde muchos de los gentiles convertidos al Mesías, que habían tomado la fe del Mesías, se empezaron a alejar del arameo y del hebreo, empezaron a perder esos conceptos y se inventaron otros. Entonces, hoy día nosotros podemos ir volviendo a esos conceptos originales del primer siglo, a entender, ¿no? Hoy en día tenemos maestros, muy buenos maestros que han estudiado hebreo, arameo, han leído mucho material que estaba escondido para nosotros en español, que no teníamos idea. Entonces hay muchos maestros. Yo les quiero recomendar un maestro, es Eric de Jesús Rodríguez, su canal de YouTube, así por el nombre, Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, lo encuentran. Es un maestro que sabe hebreo, arameo, ha leído mucho material en hebreo y en arameo. Entonces él comparte conceptos teológicos que nos ayudan a entender las escrituras. Entonces, les recomiendo ir al canal del maestro Eric, muy, muy buen material. Yo he tomado mucho de sus enseñanzas, de su material y he anotado en mi Biblia, he corregido parte de las de traducciones, palabras. Entonces ha sido muy, muy, muy bueno para aprender, ¿no? Y hoy día estoy tratando de compartir a mis hermanos lo que he aprendido. Tengo muchos amigos y hermanos de mi niñez. Yo de los 10 11 años voy a la iglesia evangélica, me crié en la iglesia bautista. Tengo amigos de los campamentos, de los bautistas, de Jebu, aquí en Uruguay. Yo soy de la República Oriental del Uruguay, en el cono sur de Latinoamérica. Entre Brasil y Argentina estamos, un país chiquito, muy hermoso, y que estamos aquí tratando de compartir con nuestros compatriotas la verdad de la escritura, sacando la religión, sacando los pilares, aquellos pilares dogmas doctrinales, aquellos pilares doctrinales. Hay pilares doctrinales tan duros que no nos dejan ver la realidad de la escritura. Preferimos aferrarnos a los pilares denominacionales en vez de ir a la escritura. Como el mismo Yehoshua, Jesús les decía a los fariseos, ustedes prefieren los mandamientos de los hombres, aquellas costumbres de ustedes, en vez de la escritura, la sana doctrina. Cual Pablo le decía a Timoteo, aférrate, esa sana doctrina es la que edifica al hombre, la que lo forma. Y cuando hablaba de la sana doctrina, Pablo a Timoteo le decía, aquella que aprendiste de tu abuela, de tu madre, Laudia, aquella que aprendiste desde la niñez, las que te enseñaron a ser un hombre de Dios. Entonces, hay que volver a esa sana doctrina bíblica y dejar los dogmas de los hombres. Entonces, estamos queriendo compartir y empezando un poquito con el tema del nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido, ¿no? Porque tanto Mashiach como Cristo es ungido, ¿no? En hebreo es más simbólico porque es el Mashiach un Mashiach era el rey, el ungido como rey, el ungido como profeta, como sacerdote. También se le decía Mashiach al templo, al tabernáculo de Dios. Entonces, quería compartirles eso. Y y ya estaremos también subiendo algún otro estudio, algún otro compartir.
siempre buscando en las escrituras, corroborar en las escrituras, como esto de el nombre del Mesías, Yehoshua, Jesús, Yeshua. Son las palabras que se pueden usar para el Mesías. Podría ser Jesús en griego, Jesus en inglés, en francés. Hay diferentes formas de decirlo, pero todos sabemos que si decimos Yehoshua HaMashiach, es el Mesías de la Escritura. Si decimos Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, porque también podemos decir, está la palabra Mesías para el idioma griego. En el Strong griego, Mesías es la palabra 3323. Y en el Strong griego, Cristo es la concordancia Strong 5547. No, es interesante que en griego también tenemos la palabra Mesías. Podemos decir Jesús el Mesías, porque a veces la palabra Cristo se utilizaba también para otras deidades, otros ungidos, ¿no? Pero tampoco hay que diabolizar las palabras. Como muchos dicen, no, no digas Dios porque viene de Zeus. Y no, mis hermanos, la palabra Dios no viene en el griego Zeus, viene del latín y del griego que es Theos. De ahí surge la palabra al español Dios. No, el dios Zeus en griego surge también de la misma raíz Theos, que quiere decir la luz, ¿no? De la palabra luz. Entonces, la parte etimológica de las palabras es importante tratar de tenerlas, tratar de buscarlas, para no andar hablando y repitiendo cosas que no son. Por ejemplo, mucha gente repitiendo que no, el nombre del Mesías de la Biblia es Yahushua. Y no lo encontramos en ninguna parte, mis hermanos. No está en las escrituras. Es como la pronunciación Yahvé o Yahweh o Jehová del nombre del tetragramatón de Yod Hei Bad Hei. No está esa pronunciación en las escrituras. Si vamos a las escrituras, cuando aparece el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios, Yod Hei Bad Hei en hebreo, y las vocalizaciones que se le ha dado la vocalización de Adonai, de Elohim y de Hashem, el nombre, ¿no? Entonces, en hebreo, cuando se encuentran con esas 4 letras, el tetragramatón que se llama, se lee Hashem, Adonai, Elohim, porque no se sabe la pronunciación. Entonces no se puede inventar. Y bueno, entonces en este recorrido de estos últimos 4 o 5 años estudiando un poco más hacia el pensamiento hebreo y con maestros que conocen el idioma y yendo a la escritura en su idioma original de hebreo, arameo y tratando de averiguar cosas, no repetir por repetir, sino buscando la información verdadera y la información correcta. Entonces, me he dado cuenta que a veces se repite mucho y que Dios no se puede decir, que Jesús está mal, que a otros salen con que Jesús lo dividen G y sus quiere decir caballo en hebreo y cerdo en griego, creo, una cosa así. Entonces dicen, no, hay el caballo y el cerdo y que viste Jesús es pagano. Hermanos, del español no podemos dividir palabras y sacar palabras en hebreo o en griego. No tienen sentido, no se hace así. Entonces, a veces vayamos un poquito más a fondo en la escritura y no repitamos tantas cosas que no son. Entonces, en la escritura, los nombres que se pueden ver claramente y por el idioma griego, hebreo,
y por la versión de la Septuaginta, del hebreo al griego del Testamento de los antiguos, y la versión del griego del Testamento de los apóstoles. Entonces podemos deducir que el nombre de nuestro Mesías, el nombre en hebreo es Yehoshua HaMashiach. Tiene una abreviación cariñosa que es Yeshua HaMashiach, y tiene hacia el griego Jesús, el Mesías, el Cristo, pueden poner. Y llegó al español como Jesús y después pasó con la J. Eso fue el peor error que hicieron, pasarlo a una J, porque si dijeran Jesús, bueno, vaya y pase. Pero bueno, así han hecho y hoy día podemos corroborar, podemos hacer una vueltita para atrás y saber bien el nombre de nuestro Señor y Dios, el nombre que es sobre todo nombre, para reconocer a un hermano en el Mesías. Él tiene que reconocer al que tiene el nombre sobre todo nombre. Yehoshua HaMashiach es el nombre que es sobre todo nombre. Ya no es tan tanta la importancia si sabemos cómo se pronuncia el tetragramatón o cómo se dicen otras cosas o qué. El tema es si reconoces que Yehoshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es tu Elohim, es tu Señor, entonces sos mi hermano. Si reconoces, como decía Pablo ahí, ¿no? El que confiesa con su boca que Yehoshua HaMashiach dio su vida, murió, resucitó, y transformó tu vida, entonces estamos en el mismo caminar. El resto del caminar a veces tenemos dones diferentes, talentos diferentes, pensamos diferente, no vamos a estar en todo de acuerdo, pero si confiesas que Jesús el Mesías y Yehoshua HaMashiach es tu Señor, tu Elohim Yahvah, entonces te puedo decir, mi hermano, somos parte del mismo pueblo, pueblo del Eterno, y el Eterno Hashem tiene un solo pueblo. Como decía Pablo, ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, no hay nada. Uno solo, un solo pueblo, un solo Israel. Hay un solo olivo, el Mesías, donde fuimos todos injertados en él. Bueno, el Eterno te bendiga. Vamos, suscríbete si te interesa recibir las notificaciones de aquí del canal de YouTube. Suscríbete. También estamos viendo para llegar a esos 50 miembros del canal para empezar a hacer transmisiones en vivo. Este es un videito que estamos grabando, llevamos unos 38 minutos, queremos ir haciendo unos videos de 35, 45 minutos más o menos, compartiendo eh, algunos temitas de la escritura. Así que dale ahí a la campanita que te anuncien, suscríbete al canal. eh, si te gustó, déjanos un me gusta. Y bueno, y el Eterno te bendiga. Mi nombre es Osvaldo Licidini. Somos de la República Oriental del Uruguay. Y pertenecemos a la congregación Filadelfia aquí en Uruguay. Shalom y bendiciones.